Entonces, los inhibidores lo que van a hacer es disminuir la velocidad en las reacciones catalíticas de las enzimas. Como les había mencionado, que cuando la enzima se junta al sustrato, va a haber una catalización. Pero ante la presencia de este inhibidor, van a reducir la velocidad, porque cuando hay una catalasis, sale el producto y vuelve a entrar otra enzima, y es simultáneo, es tan rápido que a veces, buscando, encontré, bueno, el año pasado, que por hora catalizan como 50.000 reacciones de enzimas, ¿no? Ahora, dentro de estas inhibidores hay dos formas, que son la reversible e irreversible. Entonces, el inhibidor, acá dice, el inhibidor forma, cuando hablamos de la forma reversible, el inhibidor forma con la enzima, o sea, juntos, un enzima inhibidor. Ambos van a juntarse y por fuerzas no covalentes pueden separarse en competitiva y no competitiva. Ahora lo vamos a ver en un video para que se entienda mejor. Y luego, y la diferencia en la forma irreversible, en este caso se van a producir modificaciones con enlaces covalentes de la enzima y que no se van a poder eliminar fácilmente. Justo había yo encontrado un video que te aclara mejor la idea de reversible y irreversible que está. Ese chico te explica sencillo desde lo que es las enzimas. ¿Se acuerdas de cuando yo les había comentado de que una enzima unida a un sustrato, todo eso, que son como legos que se tienen que unir? Si lo ves desde el comienzo, él te va a explicar. Y es sencillo de entenderlo. Pero en este caso le he corrido. Si desean lo vemos del comienzo, o si no lo corro a partir de inhibidores. Lo dejo un poquito desde el comienzo, a ver si es que desean verlo, ¿ya? Si ustedes me Ya, dicen lo Anita, ahora corremos en inhibidores, eso. lo corremos. Por sí solos, consumiendo más energía y que la reacción ocurra más lentamente, podríamos utilizar una enzima. Las enzimas tienen un centro activo, pueden tener varios centros activos. Esta tiene solo uno, en el que Este es el centro activo, este espacio donde va a encajar la enzima, a eso se refiere con centro activo. van a unir los dos elementos, lo que llamamos el sustrato. El sustrato se une al centro activo de la enzima y el centro activo es el sitio en el que la enzima puede catalizar la reacción. Si los elementos se uniesen aquí o aquí, pues seguiría todo igual. Pero si entran en el centro activo, se produce una modificación en la estructura de la molécula y por los enlaces que forma con el sustrato, consigue que el sustrato, que esos elementos, reaccionen más rápidamente y consumiendo menos energía. Entrarían ahí y con menos energía se produciría la reacción. Así que las enzimas, proteínas catalizadoras. Más características de las enzimas. Son solubles por la estructura terciaria en 3 dimensiones que tienen como proteínas. Les permite ser solubles. También son reutilizables. Catalizan la reacción, pero no son una parte de ella que se transforme en un elemento distinto una vez que ha ocurrido la reacción. La enzima sigue intacta, así que puede formar un elemento y luego otro y otro y otro, siempre y cuando haya suficiente cantidad de reactivos y suficiente energía. Y por último, las enzimas son específicas. Eso también es un punto muy interesante. Hay que tener en cuenta que controlar las reacciones que se producen dentro de una célula es muy difícil. Los elementos suelen estar libres en el citoplasma o en el orgánulo que sea e interaccionan entre ellos. La única forma que tenemos de controlar que las reacciones ocurran como tienen que ocurrir es utilizando enzimas específicas a las que solo se puedan encajar ciertos reactivos. Y eso está muy bien. Imaginad que tenemos un medio con muchos elementos y solo queremos que se unan entre ellos estos dos, los que se habían unido antes. Y no este y este otro, o este y este otro. La ventaja que tenemos es que por naturaleza esas reacciones, todas, las de este con este, o ese con este, o incluso estos dos entre ellos, van a ocurrir lentamente y necesitarán más energía. Pero gracias a la enzima específica para la unión de esos dos elementos, con la que solo van a poder encajar esos y no los demás, conseguiremos que se unan esos dos elementos y no los otros. Y esto es un gran sistema de regulación de las reacciones dentro de la célula. Factores que influyen en la velocidad a la que ocurren las reacciones gracias a unas enzimas. Uno es la cantidad de sustrato. Con una cantidad fija de enzimas
Cuanto más sustrato añadamos, veremos que si hiciésemos una gráfica, iría subiendo la velocidad a la que ocurre la reacción. A partir de un punto ya se estabiliza, el punto en el que todas las enzimas están ocupadas. Y entonces ya, pues no importa que sigamos añadiendo sustrato, todo ocurrirá a la misma velocidad. Otro factor es la temperatura. Un aumento de temperatura es bueno inicialmente. Un aumento de temperatura suele hacer que la proteína catalice que la enzima, es una proteína, catalice la reacción más rápidamente. Pero demasiada temperatura puede hacer que la enzima, que es una proteína, se desnaturalice. ¿Os acordáis de que las proteínas, con un aumento de la temperatura, perdían su forma? Y si la enzima pierde su forma, ya no podrían encajar los sustratos. Y eso haría que ya no pudiese catalizar la reacción. Por eso, la fiebre es un mecanismo de defensa. La fiebre es un aumento de la temperatura en el cuerpo. Y resulta que nuestras enzimas, todas nuestras proteínas, suelen aguantar una temperatura mayor que la de las bacterias que nos infectan. Y por eso un aumento de la temperatura hace que las bacterias se reproduzcan más lentamente, pero no daña a nuestras proteínas. A partir de cierto punto ya sí. Y entonces la fiebre es peligrosa y puede matar a las bacterias, pero también matarnos o causarnos mucho daño a nosotros mismos. Otro elemento que influye en la velocidad a la que ocurre la reacción es el pH. La mayoría de las enzimas tienen una temperatura y una acidez óptimas para funcionar, para conseguir el máximo de eficacia, de velocidad, catalizando la reacción. Y cuando se salen de ese, pues o van más lentas o dejan de funcionar. Y aunque suelen estar en torno a los 40 grados de temperatura y un pH de 6 a 8, siempre hay enzimas extremófilas que pueden funcionar a temperaturas mucho más altas o a temperaturas mucho más bajas, o que aguantan una acidez muy grande, como por ejemplo en el estómago hay enzimas que aguantan los ácidos que hay allí y su pH óptimo es a lo mejor de 2, que es muy ácido, comparado con el 6 que suelen tener las enzimas normalmente. Hay muchos tipos de enzimas. Las enzimas no solo unen dos elementos, como hemos visto hasta ahora en los ejemplos, sino que también pueden separar un elemento en varios fragmentos o simplemente añadirle un grupito, un grupo funcional a ese elemento que haya entrado en la enzima, u otros cambios con el sustrato. Así que en la célula tenemos dos tipos de reacciones. Las que son espontáneas, ocurren a la velocidad que necesitamos por sí mismas, y las que no. Y entonces hacen falta enzimas para catalizar la reacción y que con la energía que hay puedan ocurrir a una velocidad suficiente para cubrir las necesidades que tenga la célula. Las enzimas, además, no suelen estar solas, sino que necesitan cofactores o coenzimas. Los dos tienen como la misma función. Suelen transportar para la enzima algún elemento como protones, electrones o grupos funcionales. Y son cofactores si son átomos, por ejemplo, elementos muy pequeños, y coenzimas si son una molécula orgánica. Y otro punto muy interesante de las enzimas es los inhibidores enzimáticos. Algunas enzimas, aparte del sitio activo en el que se une el sustrato y de algún otro sitio para que se una la coenzima que le ayude a poder realizar la reacción, tienen un sitio para un inhibidor. Hay varias formas de inhibición. Una es la inhibición no competitiva, en la que el sitio activo al que se unirá el sustrato es distinto del sitio al que se une el inhibidor. Pero cuando al sitio en el que está el sitio para el inhibidor se une el inhibidor, cambia la forma de la proteína, de la enzima, de la proteína, y ya no pueden unirse, ya no puede entrar el sustrato, porque el sitio activo también cambia y ya no permite que entre el sustrato. Así que se inhibiría la reacción que catalizaría la enzima. Esta es una forma de inhibición. Otra es la inhibición competitiva, en la que el inhibidor... En la primera parte está explicando sobre el inhibidor competitivo. Como dice, competitivo es de competencia. Entonces, va a competir la forma de la enzima, ¿no? Con el inhibidor. Entonces, si es que va a haber un espacio. A ver, uy, cómo lo retrocedo acá. Espérate. Para no repetirlo cada rato el video. Aquí, ¿no? O sea, dice que no es competitivo porque hay un espacio para la enzima y acá hay un espacio para el inhibidor. Pero a veces lo que pasa es que, supongamos que, pero si el inhibidor... ¿Aló, Jacqueline? Sí. Dime.
Hola amiga, recién he llegado. Ya, Disculpen, sí. Jacqueline, estamos no viendo un había carro video. y me demoré esperando el metro. Ya no te Ya, preocupes. Estamos viendo un video que ya, estaba de los explicando al inhibidores. principio de las enzimas y ahora a partir de acá estoy explicando del inhibidor. Ajá. Y Ah, ya, no importa. del inhibidor. Ahora, en el inhibidor decía de que acá hay un espacio, si tú ves, este es el sitio activo. Acá es donde justo calza la enzima, que vendría a ser la figura morada, ¿no? Entonces, y acá hay un La parte hueco. donde está el morado. Ajá, claro, ese es Ya, el sustrato, calza justo con la enzima. Entonces, pero acá hay un espacio y este espacio es el sitio activo. Pero acá va a calzar lo que es un inhibidor. Pero si es, o sea, hay un espacio para el inhibidor y un espacio para la enzima. Pero supongamos que el inhibidor llegue primero antes que la enzima, lo que va a hacer es, si el ya. inhibidor llega primero, va a transformar o va a modificar, más bien dicho, el sitio activo. Y ves, y ya no puede entrar la enzima. Ahí lo repito esa parte. Espérate. Ah, ya. Es una competencia entre la enzima y el inhibidor. No, Inhibidor. ahí ¿Quién estamos gana? sobre la no competencia. Ahorita le vamos a explicar. Porque no, o sea, cada uno tiene su espacio. La enzima tiene su espacio, el inhibidor tiene su espacio. No hay competencia ahí. Pero claro, si es que el inhibidor en su lugar, el lugar que le corresponde, llega rápido, entonces va a transformar ese sitio activo. Mira, ahorita lo repito. Ya. Una A ver, molécula orgánica. Y otro punto muy interesante de las enzimas es los inhibidores enzimáticos. Algunas enzimas, aparte del sitio activo en el que se une el sustrato y de algún otro sitio para que se una la coenzima que le ayude a poder realizar la reacción, tienen un sitio para un inhibidor. Hay varias formas de inhibición. Una es la inhibición no competitiva, en la que el sitio activo al que se unirá el sustrato es distinto del sitio al que se une el inhibidor. Pero cuando al sitio en el que está el sitio para el inhibidor se une el inhibidor, cambia la forma de la proteína, de la enzima, de la proteína, y ya no pueden unirse, ya no puede entrar el sustrato, porque el sitio activo también cambia y ya no permite que entre el sustrato. Esa es la no competitiva. Mm, O sea, has visto, ya. o sea, No competitiva. el sustrato tenía su lugar, el inhibidor también tenía su lugar, pero al llegar el inhibidor primero va a cambiar el sitio activo, ¿no? O sea, el sitio donde entraría el sustrato ha cambiado ya la forma, entonces ya no encaja la enzima. Solamente diferencia. Ya. En ese caso sería no competitivo porque no hay competencia entre enzimas, no compiten ninguna con otra. Ahorita vas a ver el otro ejemplo para que veas la diferencia. Mm, Así que se inhibiría la reacción que catalizaría la enzima. Esta es una forma de inhibición. Otra es la inhibición competitiva, en la que el inhibidor es una sustancia muy parecida al sustrato y que también puede encajar en la enzima, pero que no es catalizado. Entonces impide que se una el sustrato. Estos enlaces, tanto el del inhibidor no competitivo como el del competitivo, pueden ser reversibles si la unión es con enlaces débiles como puentes de hidrógeno, o puede ser irreversible si la unión es con enlaces covalentes. Y entonces esa enzima quedaría inutilizada. Perdonad, otra forma de inhibición es la inhibición por retroalimentación, en la que el inhibidor es uno de los productos finales de un proceso. Por ejemplo, tenemos una enzima y un sustrato. La enzima cataliza una reacción con el sustrato. Otra enzima cataliza otra reacción con esto. Y otra reacción con esto. Y uno de los últimos productos, junto con el producto final que queríamos fabricar, también en uno de los últimos pasos, se fabrica una molécula que es el inhibidor de una de las primeras enzimas. Y así se puede controlar la cantidad de producto final que fabricamos. Y este tema, el de los inhibidores, es interesantísimo y tiene muchísima investigación para crear medicamentos,
para crear antídotos contra los venenos, así que voy a grabar un vídeo especial, distinto a todos los demás, para hablar especialmente de los inhibidores, de los venenos, de otras cosas así interesantes, y relacionarlo con lo que hemos visto de las enzimas, para que sirva como repaso y para hacerlo más real, para darle más aplicaciones prácticas a esto de las enzimas, que ya de por sí seguro que habéis visto que las tiene. Por ejemplo, los venenos, muchos venenos, son inhibidores de alguna enzima que nosotros necesitamos. O también lo que hacen no es que la sustancia que es venenosa sea venenosa directamente, sea mala por sí misma, sea dañina ella misma, sino que a lo mejor cuando encaja en una enzima y esa enzima cataliza una reacción con ella, alguno de los productos es el que sí que produce daño. O también para las intoxicaciones, las sobredosis, por ejemplo, esto se puede tratar estableciendo inhibición competitiva por los sitios activos de la enzima que trabaja con esta sustancia que ha entrado en nuestro cuerpo y que no tendría que estar allí, o al menos sus productos no tendrían que estar. Pues entonces, tratamiento, inhibición competitiva. Y esto es solo un ejemplo. Los inhibidores tienen muchísima importancia a la hora de crear medicamentos. Por ejemplo, ya sabéis, pensadlo, la vida necesita de las enzimas. La vida es poder hacer cosas que por naturaleza no ocurren, y eso se encargan de hacerlo las enzimas. Así que las enzimas, importantísimas para la vida. Tener el control sobre las enzimas, que se establece mediante los inhibidores, significaría tener el control sobre la vida. No solo sobre la vida y la muerte, sino también para hacer que la vida sea mejor. Por ejemplo, para el dolor de cabeza, para no tener mocos, para no tener tos, todo esto son los medicamentos para tratar esto, son inhibidores de las enzimas que producen eso. O los antibióticos, importantísimos también. Muchos antibióticos, como funcionan, son inhibiendo enzimas que las bacterias necesitan para la traducción, o para la transcripción, o para multiplicarse, o para formar bien su membrana, todo eso, inhibidores de esas enzimas. Y también para otros tipos de problemas que tengamos nosotros mismos, de que alguna de nuestras enzimas no va bien, y entonces también estudiar los inhibidores, entender por qué no están funcionando, es muy importante. O también para otros trastornos, como la depresión. Con la depresión, por ejemplo, uno de los tratamientos es con inhibidores de la recaptación de la serotonina, por ejemplo. Creo que lo estoy complicando ya mucho, así que mejor todo esto os lo explico en el próximo vídeo. En ese vídeo Ya. Para otro video. Pero revise la parte donde dice competencia, lo que nos correspondía sobre la competitivo, inhibidor competitivo y no competitivo, o está bien, les quedó claro. Almita, esa parte nos podrías explicar un poquito más, porque lo anterior ya creo que ya lo han hablado, creo que en los primeros inicios del video, de la semana 5. Ya, el de competitivo y reversible, competitivo y no competitivo. Sí, sí, Almita. Ya. Vamos a leer. Sí, yo también cuando lo vi como 3 veces, 4 veces. ¿Por qué no? De ahí. Vamos a ver, paso a paso. ¿Me pongo toda la pantalla o está bien así? Chiquito? Yo lo puedo ver bien, ¿ah? Ya. ¿Las demás chicas pueden ver bien o logrando toda la pantalla? Un poquitito grande, lo es un poco gato. Ya está. Excelentes. una Por molécula amiga. orgánica. Y otro punto muy interesante. Ya. Hay que tener en cuenta que en la hoja, espérate, en la hoja tenemos lo que es aquí inhibidores. Estamos viendo la forma reversible e forma irreversible, las dos formas, y él lo está diciendo. ¿Ya? Eso es lo que estamos verificando. Para la enzima algún elemento como protones, electrones o grupos funcionales. Y son cofactores si son átomos, por ejemplo, elementos muy pequeños, y coenzimas si son una molécula orgánica. Y otro punto muy interesante de las enzimas es los inhibidores enzimáticos. Algunas enzimas, aparte del sitio activo en el que se une el sustrato y de algún otro sitio para que se una la coenzima
que le ayude a poder realizar la reacción, tienen un sitio para un inhibidor. Hay varias formas de inhibición. Una es la inhibición no competitiva, en la que el sitio activo al que se unirá el sustrato es distinto del sitio al que se une el inhibidor. Pero cuando al sitio en el que está el sitio para el inhibidor se une el inhibidor, cambia la forma de la proteína, de la enzima, de la proteína, y ya no pueden unirse, ya no puede entrar el sustrato, porque el sitio activo también cambia y ya no permite que entre el sustrato. Así que se inhibiría la reacción que catalizaría la enzima. Esta es una forma de inhibición. Ya. Hasta ahí lo que él quiere decir es que acá había un sustrato, ¿no? El morado. Ya. Entonces, el morado encajaba y acá había un espacio y donde ha llegado el rojito. Entonces, es una entrada para un inhibidor. Entonces, el profesor, yo recuerdo que el profesor Gálvez decía, el que tiene que llegar primero es la enzima. Y cuando ya esté posicionada la enzima ubicada, recién se puede unir el inhibidor. Pero si es que entra primero, ingresa primero el inhibidor, lo que va a pasar, como él dice, va a transformar este que es el sitio activo. Y acá no puede entrar la enzima, porque la enzima tenía así como una escalerita, ¿no? Diferente. Entonces, eso es lo que va a pasar. Entonces, pero acá no, acá él te dice que no es competitiva. No es competitiva porque cada uno tiene su sitio. El inhibidor tiene su sitio y la enzima tenía su sitio. Entonces, ajá. A ver, ahora, de lo que te he explicado, ¿lo volvemos? Ya no, seguimos. A ver, seguimos a ver. Hay que seguir viendo. Otra es la inhibición competitiva, en la que el inhibidor es una sustancia muy parecida al sustrato y que también puede pero que no es catalizado. Entonces, impide que se una el sustrato. Estos enlaces, tanto el del inhibidor no competitivo como el del competitivo, pueden ser reversibles si la unión es con enlaces débiles como puentes de hidrógeno, o puede ser irreversible si la unión es con enlaces covalentes. Y entonces esa enzima quedaría inutilizada. Ya, acá te dice, acá sí es competitiva porque las dos van a competir por el mismo lugar. Y mira, y tienen justo, este es el sitio activo, ¿no? Tienen la misma forma, recto, recto y termina, hasta acá nomás llega. ¿Ves? Por eso es competitivo. Entonces, cualquiera de las dos tiene que llegar. Y si es que llega, en este caso, el primero, lo que es el inhibidor, lo que va a hacer es que ya no va a catalizar con la misma fuerza, como él dice. Ya no va a hacer la misma reacción. Espérate. Que no es catalizado. Entonces, impide que se una el sustrato. Estos enlaces, tanto el del inhibidor no competitivo como el del competitivo, pueden ser reversibles si la unión es con enlaces débiles como puentes de hidrógeno, o puede ser irreversible si la unión es con enlaces covalentes. Y entonces esa enzima quedaría inutilizada. Y algo, bueno, y perdonad, otra forma de inhibición es la inhibición por retroalimentación. Ya, por retroalimentación no nos ha enseñado, pero lo que sí dice acá de los medicamentos, eso refuerza la idea de acá. Hay otro video que le explica, que refuerza esta idea para que puedan ver de los reactivos. Espérate, ¿dónde está? Aquí. Vamos a ver. Sara Loreto, y hoy os vamos a explicar la inhibición equinótica. Para hacer más clara esta explicación, hemos utilizado una serie de frutas que representarán este proceso. En primer lugar, tenemos el melón, que será nuestra enzima. Aquí tenemos el centro activo y aquí el centro regulador.
En segundo lugar, nuestros sustratos serán estos limones y nuestros inhibidores las naranjas. Y por último, el kiwi será la sustancia que se adhiera al centro regulador. Antes de empezar a explicar la inhibición enzimática, deberíamos saber cuál es la función de una enzima. Su función es catalizar los procesos químicos que se dan en los seres vivos, es decir, acelerar las reacciones y disminuir la energía de activación necesaria. Primero empezaremos explicando cómo funciona una enzima. La enzima funciona de esta manera. Una sustancia se une al centro regulador y activa la enzima. Y el sustrato se une al centro activo y se llevará a cabo la reacción química de manera más rápida, dando lugar a un producto. Un inhibidor es una sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática. Hay dos tipos de inhibición, la inhibición reversible y la inhibición irreversible. Empezaremos explicando la inhibición irreversible. Esta consiste en que un inhibidor se une al centro activo de la enzima de manera permanente mediante un enlace covalente, como vemos aquí. Entonces, cuando el sustrato se quiera adherir al centro activo, no podrá, ya que la enzima estará inutilizada por el inhibidor o veneno metabólico. El otro tipo de inhibición que vamos a explicar hoy es la inhibición reversible. Hay dos tipos, la inhibición reversible competitiva y la inhibición reversible no competitiva. Empezaremos explicando la competitiva. Como bien dice el nombre, se trata de una competición entre el inhibidor y el sustrato a la hora de unirse al centro activo de la enzima. En el caso de que se uniera el inhibidor, el centro activo quedaría inutilizado y el sustrato no se podría unir a la enzima. Esta inhibición competitiva depende de la cantidad de inhibidor o de sustrato que haya. Por ejemplo, si añadimos mucha cantidad de sustrato, tendremos más posibilidades de que un sustrato se adhiera al centro activo de una enzima en vez del inhibidor, por lo que podremos tener una actividad enzimática normal. Reversible no competitiva. Una sustancia se une al centro regulador de la enzima. Debido a esta unión, el centro activo de la enzima ha cambiado su forma. El sustrato sí se puede unir al centro activo, pero debido al cambio de la forma de este centro activo no se podrá llevar a cabo la reacción. Ya, ok. Entonces, si vemos acá en la, o sea, aquí yo iba a hacer, bueno, no me ha dado tiempo ahorita porque tenía que hacer el curso de gastronomía. ¿Cómo se llama? Sería bueno hacer un cuadro de lo que es irreversible y no irreversible, porque como él dice, en el caso de que sea no competitiva, ¿no? Una inhibición no competitiva, o sea, cada uno no van a competir, pero si es que llega el inhibidor, sí va, va a ser de que no se pueda llevar a cabo la catalización. Pero acá dice él algo donde quería prestarle más atención. A ver, espérate. Pero cuando el sitio donde está el sitio para el inhibidor se une al inhibidor, cambia la forma de la proteína, de la enzima, de la proteína. Ya no pueden unirse, ya no puede entrar el sustrato, porque el sitio activo también cambia y ya no permite que entre el sustrato. Así que se inhibiría la reacción que catalizaría la enzima. Esta es una forma de inhibición. Otra es la inhibición competitiva, en la que el inhibidor es una sustancia muy parecida al sustrato y que también puede encajar en la enzima, pero que no es catalizado. Entonces impide que se una el sustrato. Estos enlaces, tanto el del inhibidor no competitivo como el del competitivo, pueden ser. Esa parte donde dice el inhibidor tanto competitivo como no competitivo. Ahí, escuchen lo que dicen, porque ya terminó con el ejemplo de la competitividad. Se una el sustrato. Estos enlaces, tanto el del inhibidor no competitivo como el del competitivo, pueden ser reversibles si la unión es con enlaces débiles como puentes de hidrógeno, o puede ser irreversible si la unión es con enlaces covalentes. Y entonces esa enzima quedaría inutilizada. Si es reversible, espérate, eso es importante porque él lo dijo justo en su
en la diapositiva está, por eso lo voy a apuntar, espérate. Primero habla del reversible, ¿no? Ujú. Reversible y reversible. Ya, y dice, reversible si la unión es con enlaces débiles. Puentes hidrógeno Hidrógenos o puede ser irreversible o irreversible. Ya, ¿qué más? si la unión es con enlaces covalentes. ¿No? Irreversibles con enlaces covalentes. Con enlaces covalentes. Pero, y ahí dice qué va a pasar, espérate. Y entonces esa enzima quedaría inutilizada. Si tiene enlaces covalentes, esa enzima quedaría inutilizada. Bueno, y perdonad, otra forma de inhibición es la inhibición por retroalimentación. No, ya eso no me importa. Ya, ahora, ¿sabes por qué? Porque acá dice, viendo el video, dice, de forma reversible, ¿no? De forma reversible, el inhibidor forma con la enzima un complejo enzima inhibidor. ¿Se acuerdan? Porque la enzima tenía su espacio y el inhibidor tenía su espacio. ¿Sí o no? Hasta ahí está claro, ¿no? Ahí está claro, según el ejemplo del chico. Hasta ahí estábamos. Del video, sí, sí. Ajá. Ujú. Sí, Entonces, sí, Per sí, dice, unido con fuerza, pero ¿qué va a pasar? Dice, va a estar unido por fuerzas no covalentes. Entonces, pueden disociarse competitiva y no competitiva. Ya, eso también él nos ha explicado, competitiva y no competitiva. Pero ¿qué va a pasar en la forma irreversible? Ay, carambas. Dice, producen modificaciones con enlaces covalentes, como justo él lo decía, en la enzima, y no puede eliminarse fácilmente. Pero él justo dice, claro, que no puede eliminarse fácilmente porque él dice, si la unión con enlaces covalentes, la enzima quedaría inutilizada. Yo entendí de que en la parte, lo que es la parte reversible, en ese aspecto necesitan dos entradas. Entonces, pero en la parte irreversible, No. eh, En el reversible hay competitiva y no competitiva. En el reversible hay competitiva y no competitiva. claro, ajá. Por eso hay dos tipos, pero en este caso se va al momento de, por ejemplo, ingresar algún alimento o algún tipo de activo, no sé, sea pastilla u otro tipo de cosa, se va a necesitar de dos entradas para que pueda digerirse fácilmente, ¿verdad? Claro. Dos entradas, uno del sustrato y otro del inhibidor. Ajá, del inhibidor. Pero cuando hay, pero en ese caso, o sea, los dos tienen dos, no, en el caso de la no competitiva, tiene dos entradas. En la no competitiva, porque no van a competir. ¿No ves que la enzima tiene su entrada y el inhibidor tiene su entrada? Ajá. Pero en la competitiva, ahí sí solamente va a haber un espacio y entra el que gana, ¿no? El inhibidor o el sustrato. En el caso de la forma irreversible, a ver, está aquí, irreversible. A ver, espérate. Consiste en que un inhibidor se une al centro activo de la enzima de manera permanente mediante un enlace covalente, como vemos aquí. Entonces, cuando el sustrato se quiera adherir al centro activo, no podrá, ya que la enzima estará inutilizada por el inhibidor o veneno metabólico. El otro tipo de... Esta es la enzima, la sandía es la enzima. Entonces, acá tú vas a tener sustratos inhibidor, pero si el inhibidor entra y le entra primero, entonces ahí es donde se va, y ahí está el enlace covalente. El Ajá. enlace covalente. Ese es
Ese es el irreversible. Ajá, sí, ese es Ya, ya, ya. reversible. ya que la enzima estará inutilizada por el inhibidor o veneno metabólico. El otro tipo de inhibición que vamos a explicaros es la inhibición reversible. Hay dos tipos, la inhibición reversible competitiva y la inhibición reversible no competitiva. Empezaremos explicando la competitiva. Como bien dice el nombre, se trata de una competición entre el inhibidor y el sustrato a la hora de unirse al centro activo de la enzima. En el caso de que se uniera el inhibidor, el centro activo quedaría inutilizado y el sustrato no se podría unir a la enzima. Esta inhibición competitiva depende de la cantidad de inhibidor o de sustrato que haya. Por ejemplo, si añadimos mucha cantidad de sustrato, tendremos más posibilidades de que un sustrato se adhiera al centro activo de una enzima en vez del inhibidor, por lo que podremos tener una actividad enzimática normal. Ajá, ya, lo que ella te trata de explicar acá es que tú vas a tener en el cuerpo varias enzimas, ¿no? O bueno, claro, Ya. varias enzimas. Entonces, supongamos que tú tienes acá varios sustratos, ¿ves? Varios Ya. sustratos, pero justo un inhibidor ha entrado en tu enzima. Un inhibidor ha entrado en tu enzima. Entonces, pero como tú tienes más sustratos, justo los otros sustratos tienen que entrar en las otras enzimas. Entonces, ¿y qué va a provocar? Como tú tienes que tener más sustratos, Ya. entonces va a hacer que la reacción se lleve a cabo. Porque si Mm. todos se llevan de inhibidor, 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 lo que va a hacer el inhibidor va a dificultar o eliminar esa enzima. Por eso Ya. por eso ella dice diferencia entre la cantidad. Por ejemplo, si añadimos mucha cantidad de sustrato, tendremos más posibilidades de que un sustrato se adhiera al centro activo de una enzima en vez del inhibidor, por lo que podremos tener una actividad enzimática normal. Vas a tener una enzimática normal. O sea, si tienes más sustratos, se van a añadir a otras enzimas, porque te conviene tener más sustratos Ya. que inhibidores, porque el inhibidor lo que va a hacer es eliminar la enzima o que la reacción catalítica sea menor. Entonces, aquí viendo lo del... ¿Ves? Por eso ella dice, producen modificaciones con enlaces no covalentes. Era ese ganchito que amarraba la naranja, ¿no? Producen modificaciones con enlaces no covalentes y que no pueden eliminarse fácilmente. Que no pueden eliminarse fácilmente. Ajá. Ahora, después de esto, allá. Sí, allá. De ahí sigue la siguiente diapositiva. ¿De ahí se entendió algo o nada? ¿O repetimos? Por eso él te habla de acá del inhibidor competitiva y no competitiva. Entonces, ¿pero qué te está diciendo? Que el inhibidor competitiva, o sea, por ejemplo, cuando en el caso de la intoxicación con el etiglicol o el metanol, se trata el etanol. Seguro, y en el caso de las estitinas, inhiben el EMG coacil A reductasa, enzima de la síntesis colesterol. Lo que van a hacer, ¿te acuerdas que lo que van a hacer en este caso, ¿te acuerdas que en el inhibidor competitivo, ¿qué hacían? Competían, ¿no? No, en la competitiva, claro, en este caso de la no competitiva y competitiva es que en la competitiva son estos elementos como es en el caso de intoxicación, tú tienes que consumir el etanol para que no haya un inhibidor competitivo, para que no haya eso. Al igual que el consumo de las estatinas. Recuerdo que él dijo, hay que consumir estatinas porque van a inhibir esto, el HMG-CoA. A ver, vamos a ver en internet qué es eso.
OA reductasa, ¿no? El hidroximetilglutaril coenzima A. ¿Cuál será su...? Ya, formación de anticuerpos. Inhibe este HMG coacil A reductasa, la enzima para la síntesis del colesterol. Entonces, y en el caso del inhibidor no competitiva, ¿te acuerdas que en el cuando no competitiva eran los inhibidores iban a ser iguales, ¿no? Porque no iban no. En el no competitivo había un espacio para el sustrato y un espacio para el inhibidor, porque no iban a competir. Entonces, al tener cada uno su espacio, por eso dice, unión del inhibidor de un sitio distinto del centro activo, ¿no? Por eso dice un sitio distinto, porque cada uno iba a tener su espacio. No compite con el sustrato. Él mismo te dice, no compite con el sustrato. Entonces, ahora, por eso es el no competitiva. Ahora, ¿quiénes son esos? Por ejemplo, cuando tomas medicamentos, ¿no? La penicilina, ¿no? O en el otro caso, la aspirina. Para eso, estos son los ejemplos de los medicamentos. Cómo tú puedes, bueno, ayudar a la enzima en sí, ¿no? Para que no se muera tu enzima, más en otros casos, ¿no? Nada más, y ahí terminó. ¿De esto se entendió? Esto que dice penicilina inhibe la síntesis de la pared bacteriana. Ajá. Es que ¿te acuerdas de la no competitiva? Ya. Ya, de la no competitiva, la enzima tiene una forma, ¿no? Entonces, Claro. y tiene un hueco, y en ese hueco iba a entrar el sustrato. El sustrato, claro, Ajá, ya. claro. Mentaliza que tienes así como un frejol, y ese frejol Ya. tiene un hueco, y ese hueco ahí va a entrar el sustrato, para que haya una Sustrato. catalización. Entonces, pero tú necesitas un inhibidor, entonces abajo le haces otro Claro. huequito, ya. Entonces, Ya. como es no competitiva, no van a competir entre el sustrato Ya. y el inhibidor. Entonces, ambos va a tener un espacio donde ubicarse, el sustrato arriba y abajo el inhibidor. El inhibidor, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú consumes la penicilina, no va a ocurrir eso. Ya. Entonces, es cuando, como él dice, cuando te sientes mal y te tomas un medicamento, entonces son los remedios que van a interferir para que no haya algún efecto en la enzima, pues. Porque te acuerdas que te decía, si entra el inhibidor primero, ¿qué pasa si entra el inhibidor primero? Cambia el sitio activo y ya no entra el sustrato, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, ¿cuál es el remedio que debes de consumir? En este caso, la penicilina. La penicilina que va a inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Ya. Acá te está poniendo ejemplos de qué remedios podrían favorecerte más que todo. Ya. Como el chico decía, ¿no? Si tienes dolor de cabeza, te tomas un medicamento, ¿no? Igual. O sea, estos son lo que te favorece. Igual, cuando te consumes una aspirina, inhibe la síntesis de la prostaglandina, PG prostaglandina, ¿no? Entonces, ¿por qué? No hay una competencia, no va a haber una competencia. Tú acuérdate de las imágenes. No competitiva, no hay una competencia, pero al no haber competencia,
¿no ves que la enzima, en este caso, va a haber una enzima donde va a entrar un sustrato y el inhibidor, que vendría a ser tu aspirina, ¿no? Va a entrar Claro, por ya. el otro espacio de la enzima. Entonces, no compiten ya, porque no compiten por el mismo espacio, cada uno tiene un espacio donde llenarse. Después, Ujú. ya. Y eso que facilita a que la enzima actúe o realice la catalización, no con la energía normal de velocidad, pero sí va a funcionar. Igual Claro. es para la de acá. ¿Sí? Sí, del chico del video se ve bien. Ya lo Sí, compartí al se ve bien. WhatsApp y ahí lo pueden ya, ver ya. varias veces. Ahí lo pueden ver varias Bien, pero veces.